mejor o seguir esta aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos agradecidos, mi Rey amado, con todo lo que has hecho por nosotros, porque hasta aquí nos has traído. A usted sea todo honor y gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor. Dios de lo imposible, que hace todo posible. Vamos a ir de inmediato a la palabra de nuestro Salvador. Vamos a ir al libro de San Lucas, al Evangelio de San Lucas. Amén. San Lucas 9:23. Amén. Y leo a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gracias, Señor, por tu hermosa y santa palabra a esta hora, bendito Dios. Gracias, oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Te pedimos, bendito de mi alma, que por medio de la misma, Señor, sea usted sanando, libertando y trayendo de nuevo a nuestras vidas para poder interpretarla, para poder, bendito Dios, discernirla, mi Señor, en nuestro espíritu, bendito Dios. Oh Santo, aleluya, solamente usted es quien vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor Jesús, por tu hermosa y santa palabra a esta hora. Dice la palabra de nuestro Salvador: y decía Jesús hablando, a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Gloria a Dios. El mismo Jesús que nos dice también en esta santa y hermosa palabra que estaría con nosotros hasta el fin de los días, hasta el fin de los tiempos, que no nos dejaría, que no nos desampararía. Aquel Jesús que es todo amor, también nos dice que si alguno quiere venir detrás de él, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz cada día e ir en pos de él. Amén. Todo en el Evangelio no es color de rosa, ni es amor. Dios es amor, Dios es amor, Diosito, Jesucito. Nuestro Jesús y nuestro Dios es un Dios real, Dios fuerte, poderoso, justo, Rey de gloria, Rey de justicia, varón de guerra. No hay una sola guerra que el Señor haya luchado o cual haya perdido. Para la gloria y honra de nuestro Salvador, que vive por los siglos de los siglos, nosotros seguimos a un Dios de verdad, a un Dios que está vivo, porque nuestro Cristo, nuestro Redentor, vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban su santo y hermoso nombre? Aleluya, el que vive por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor, por esta mañana tan hermosa, tan preciosa, bendito Dios. Aquí estamos, bendito de mi alma, adorándote, exaltándote, glorificándote, mi Señor, haciendo, bendito Dios, lo que nos mandaste a hacer, que es predicar tu palabra, que es predicar tu evangelio a toda criatura, a toda criatura. El que creyese fuese salvo, el que no será condenado. El resto, mi Señor, lo hace usted. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tu santa y hermosa presencia está en este lugar. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque es usted quien coloca el sentir como el hacer. Gracias, Señor, porque es usted quien incita, bendito Dios, a buscar de la presencia del Salvador. Gracias, Señor, porque es usted, bendito Dios, quien trae sabiduría, discernimiento, bendito Dios, de tu palabra. Gracias, Señor, porque es usted quien nos insta a buscar, bendito Rey de mi alma, a nuestro Salvador que vive por los siglos de los siglos. Gracias, oh Jesús. Gracias, mi Redentor, porque vives. Gracias, mi Cristo, porque vives, porque eres real, bendito Dios. Gracias, Señor, porque en medio de cada prueba nos sigues enseñando, nos sigues reforzando, nos sigues diciendo que estamos en esta batalla, pero la batalla a la cual ya nos diste a ganar. Debemos ganarnos esa coraza de justicia.
Aleluya, por medio del que vive por los siglos de los siglos. Nuestras fuerzas no son suficientes, no lo olvides nunca. Nuestra fuerza jamás va a ser suficiente para llegar a ninguna parte. Es la fuerza de nuestro Salvador y Redentor que vive por los siglos de los siglos, el que nos ayuda a tomar buenas decisiones, el que nos ayuda a discernir el bien del mal, el que nos ayuda a guiarnos. Pero recuerda, si quieres ir en pos de Él, debes negarte a ti mismo primero. Negarte a tus deseos, a tu gloria, a tu orgullo. Negarte ante todo y seguirle a Él. Y podrás decir al final del camino, a mitad del camino, ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive en mí. Aleluya. Gloria al que vive. Gracias, mi Señor. Te alabamos, exaltamos y adoramos a esta hora, bendito Dios. Vamos, disponte a esta hora en donde estás, en tu casa, en este lugar. Disponte a adorar y exaltar al nombre de nuestro Señor y Salvador, dándole gracias por todo, en todo momento. Dad gracias porque gracia hemos recibido de Él inmesuradamente, gigantemente, mi Señor. Gracias, gracias, bendito Dios, porque has ahondado, bendito Dios, en nuestras vidas y nos has dado en abundancia de lo que Satanás, Señor, quiso quitar. Tú nos has devuelto, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gloria, 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 gloria al que vive por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por cada una de las familias aquí presentes, Señor. Sea usted tomando el control total, bendito Dios, del tiempo, de los vientos, de los aires, bendito Dios, del fluido eléctrico, aún de cada persona, de los pensamientos, Señor. Toma el control, bendito Dios, y discierne, mi Señor. Bendice, transforma, redarguye, mi Señor, instruye en tu palabra, en el nombre de Jesús. Henos aquí, bendito Dios. No somos importantes, aquí el verdadero importante es usted, mi Señor. No a nosotros, oh Jesús, no a nosotros, a usted sea toda la gloria y la honra, porque vives para siempre, por los siglos de los siglos, mi Señor. Gracias, oh Rey de gloria y majestad, porque nos has traído hasta aquí, bendito Dios. Gracias, Señor, porque estás limpiando y libertándonos, Señor. Cada día, cada momento nos sigues instruyendo, nos sigues mandando, nos sigues, Señor, nos sigues. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Gracias, oh Jehová. Bienvenido a cada uno de los que están llegando a este lugar, a esta hora. Bienvenidos, bienvenidos a los que están entrando desde ya a las redes sociales. Este es Restauración y Vida Nueva, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la unción del que vive por los siglos de los siglos. Gloria al que vive. Aleluya sea tu santo nombre, mi Señor. Te adoramos, exaltamos y glorificamos tu santo y hermoso nombre a esta hora. En todo momento, mi Señor y Dios, estás presente en nuestras vidas. Y cómo no estar agradecido, bendito Dios, por un día más que nos regalas, mi Señor. Gracias, bendito Dios, por esas familias a las cuales sigues reconfortando, bendito Dios. Gracias, Señor, porque sigues lavando y limpiando nuestras vidas, mi Señor. Gracias, oh Santo Espíritu de Dios. Gracias, Santo de Israel. Aleluya, el que vive por los siglos de los siglos, mi Señor. Como las águilas, bendito Dios, sigues renovando nuestras fuerzas cada día. Como las águilas, bendito Dios, sigues reforzándonos, mi Señor. Nuestras fuerzas, Señor, vienen de usted, solamente de usted, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Oh, gloria, 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 el que vive por los siglos de los siglos. Henos aquí, mi Señor, queriéndote seguir adorándote por medio de tu santa y hermosa palabra a esta hora, exaltando tu santo nombre, mi Señor, y dándote gloria, honra y alabanza, diciéndote, Señor, henos aquí. Henos aquí, bendito Dios, un puñado, un remanente, mi Señor, como una vez estuvieron, bendito Dios, tus discípulos, mi Señor, henos aquí también, queriendo ser discípulos tuyos, que usted sea nuestro Señor, bendito Dios. Enséñanos, oh Jehová, enséñanos, mi Señor, porque nosotros no sabemos, somos torpes al hablar, somos siervos inútiles, Señor, ante un Dios todopoderoso, perfecto, grandioso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios todopoderoso, por ese amor, bendito Rey de mi alma. Por ese amor, bendito Dios, que nos has dado, mi Señor, la salvación. La salvación, mi Señor. Gracias, oh Dios todopoderoso y eterno. Gracias, mi Dios.
Henos aquí, bendito Dios. Oh, santo, aleluya, bendito Dios. Gracias, Señor, por este momento. Hemos dado apertura, bendito Dios, a tu servicio a esta hora. Hemos dado apertura al culto que vive, al que vive por los siglos de los siglos a esta hora, Señor. Permítenos adorarte, exaltarte, bendito Dios. Permítenos, Señor, ser una ofrenda, bendito Rey de mi alma, agradable ante tu presencia a esta hora, mi Señor. Y que lleguen, mi Señor, nuestras oraciones y peticiones, Señor, de agradecimiento, de amor y bondad, bendito Dios, ante tu presencia, ante el altar sublime, ante el trono de gloria, bendito Rey de mi alma. Con gratitud, mi Señor, a esta hora, bendito Dios, diciéndote, Señor, gracias por la gracia que has regalado, bendito Dios, por la gracia que has derramado en mí, Señor. Gracias, bendito Dios, por ese regalo tan hermoso, tan maravilloso que es la salvación y conocerte, mi Dios. Gracias, oh Rey de Gloria, porque ya no camino solo, mi Señor. Ya no camino sola, ahora camino de la mano con tu presencia, Señor. Porque usted es quien nos levanta, usted es quien nos conforta. Usted es quien nos sostiene para la gloria y honra de su nombre, bendito Dios. Todo esto, bendito de mi alma, no es para nosotros, es para tu gloria, bendito Dios. Glorificamos, bendito Rey de mi alma. Alaba, oh alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, mi Señor, a esta hora. Alaba, alaba y glorifica el nombre del grande y poderoso, que vive por los siglos de los siglos, mi Señor. Gracias. Gracias, oh Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre de gloria, Padre de bondad, el amado de las naciones, oh Jesús. Jesús, Jesús, nuestro amado Jesús. Henos aquí, mi Señor. Henos aquí, bendito Rey de mi alma, dándote gloria, honra y alabanza, bendito Dios. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Renueva, Señor, fuerzas en nuestras vidas, Señor. Arranca todo pensamiento, bendito Dios. Toda incredulidad, bendito Dios, toda fortaleza que Satanás haya levantado en nuestras mentes, Señor, cae por el poder de tu palabra, bendito Rey. A esta hora, Señor, declaramos por tu palabra, Señor, que somos libres por medio del Santo Espíritu de Dios. Que somos, Señor, hombres y mujeres, bendito Dios, dependientes de tu presencia, dependientes de tu palabra, bendito de mi alma, por el poder, Señor, de tu palabra, mi Rey amado. A usted sea todo honor y gloria, bendito Dios, que vives por los siglos de los siglos. Henos aquí, mi Rey. Henos aquí, mi Señor. Henos aquí, bendito Dios. Vamos a ir postrándonos delante de tu presencia, Señor, trayendo ante ti, ante tus pies, oh mi Señor, nuestras cargas. Oh Padre de la gloria. Nuestras cargas, mi Señor, nuestras incredulidades, bendito Dios de mi alma. He aquí, Señor, esos pensamientos, mi Señor, que no tienen respuestas. Esas preguntas sin respuesta, queremos traerla ante tu presencia esta hora, bendito Dios. Queremos ser libres, Señor, tener paz en nuestro corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, bendito Dios, pero lo sabemos por medio de tu palabra, Señor, que debemos negarnos a nosotros mismos, que debemos guiar, que usted es quien nos guía en medio de este camino, pero este camino tiene demasiadas piedras, baches, pero todo esto nos enseña que Dios sí es que vive y que de su mano podemos limpiar ese camino. Amén. Gloria al que vive. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Alabamos y exaltamos tu santo nombre por medio de tu hermosa y santa palabra esta hora, Señor, pidiéndole al Santo Espíritu de Dios que sea Él trayendo sabiduría y discernimiento y control de nuestra mente, Señor, para que no haya ningún espíritu de distracción, sino todo lo contrario, bendito Rey de mi alma. No me vaya de este lugar de la misma manera que llegué, mi Señor. Trae a nuestra vida, Señor, el remanente, bendito Dios, el rema, bendito Rey de mi alma, que necesitamos. Trae a nuestra vida, Señor, un refrigerio nuevo, mi Señor. Trae a nuestra vida, Señor, esperanza y paz, que es lo que proviene de ti, mi Señor. Justicia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria al Señor. ¿Y quién vive? ¿Hay alguien en esta mañana que haya venido dispuesto a adorar al Señor? Regálale un fuerte aplauso a aquel que te ha dado la oportunidad de despertar con el aliento de vida aún en ti. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gloria, honra y alabanza. Señor Jesús, te pedimos que en esta mañana nos llenes de sabiduría, que el espíritu de sabiduría hoy venga sobre cada uno de nosotros, que podamos, Señor, atesorar el consejo que traes a nuestras vidas en esta preciosa mañana. Gracias, eterno Dios, porque además de nuestro Dios, eres nuestro Padre. Hoy nos has dado el Espíritu por el cual clamamos a ti, Abba Padre. Y hoy te decimos, papito, estamos aquí con el deseo de que hables a nuestras vidas y que nos enseñes a colocar por obra cada consejo que viene de tu boca y de tu voluntad tuya, Señor. Amado Dios, hoy nos despojamos de toda sabiduría humana, de todo consejo humano, de todo lo que el hombre tenga por estima en medio de lo que ha conseguido. Nos despojamos de todo ello como algo en lo cual no podemos aferrarnos. Y te pedimos, amado Dios, que nos des de tu sabiduría, que traigas de tu entendimiento, que traigas ciencia y entendimiento a nuestras vidas. Señor, trae el consejo necesario para seguir, Señor, adelante en esta carrera de fe, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, todo aquello que se haya levantado en contra de este mensaje, en contra de tu iglesia, ahora en el nombre de Jesús, creemos de que ha sido desautorizado y proclamamos, Señor, que tu victoria es real en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tomar el control de nuestras vidas y te pedimos, Señor, que toda distracción salga de nuestro ser y que hoy, Señor, podamos, Señor, concentrarnos en tu palabra para ser, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Le damos la bienvenida a cada hermano que está en este lugar, a cada hermano y amigo que está conectado en las redes sociales. Le decimos bienvenido a esta escuela dominical. Le damos la bienvenida a esta transmisión a cargo de la Iglesia Cristiana Restauración y Vida Nueva bajo la unción del Espíritu Santo. Recordemos, amados hermanos y amigos, que estamos en tiempos donde el Espíritu de Dios es quien está en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y Él ha de venir el día en que el Señor le diga: es tiempo de que vayas por la iglesia. Allí donde te encuentras, quiero que vayas conmigo a la epístola de San Pablo, de nuestro hermano, el apóstol Pablo, a los Gálatas. En otras palabras, vamos a la carta escrita a los hermanos en Galacia. El autor directamente de esta escritura es nuestro Señor y Dios. Y esta palabra la transmite a través del siervo de Dios llamado Pablo, quien en otro tiempo era conocido como Saulo de Tarso. Esta carta fue escrita alrededor de los años 55 y 56 después de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene como objetivo transmitirnos a nosotros el conocimiento de que nuestra justificación es única y exclusivamente por la fe. Y que aquí nos muestra cómo la gracia, el evangelio, la fe, la justicia, las promesas de Dios y la libertad y aún la ley, Dios nos muestra todo lo que tenemos que saber a través de esta carta. En esta mañana estaremos ministrando la palabra bajo el título de un hombre apasionado por Cristo. ¿Cuántos hombres apasionados por Cristo hay en esta mañana? Gloria al Señor por sus vidas. Un hombre apasionado por Cristo. Y estamos leyendo bajo la dirección de aquel que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, el Dios verdadero, porque el Señor uno es. Pablo, apóstol. Gálatas capítulo 1.
Dice así la palabra. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del cual habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, añade bendición a esta gloriosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte, amada iglesia. Hoy le pido al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas, pues como hombre no tengo nada que dar, pues lo que pueda dar como hombre puede llevarlos al fracaso o a la condenación. Pero lo que Dios nos da, nos lleva a nosotros a la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? El hombre no es apto para conducir al hombre a la vida eterna. Solamente un Dios lleno de misericordia, un Dios que es sabiduría, es el único que tiene la capacidad de direccionarnos, de dirigirnos, de conducirnos hacia la vida eterna. No está por más decir de que, sabiendo de antemano por las Escrituras de que la vida eterna es en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Hoy, un hombre apasionado por Cristo, bajo este título de tema, estamos ministrando esta gloriosa palabra. Cuando hablamos de apasionado o apasionado, nos vamos directamente a la palabra pasión. Y cuando hablamos de pasión, tenemos que saber o buscar sus raíces. Y en las raíces de la palabra pasión, viene de la palabra pasión, viene del latín passio. Y este está asociado con una acción de padecimiento o sufrimiento. Acción de padecer o de sufrir. Ahora, cuando traemos la palabra pasión a nuestro léxico diario, estamos envolviéndola en medio del amor. Y cuando envolvemos la palabra pasión con el amor, entonces nosotros decimos que es un amor loco la pasión, o que la pasión es una locura en medio del amor o de amar. Y este amor loco está lleno de torrentes de emociones incontrolables. Esta viene a ser una pasión en medio del amor. Un amor loco, lleno de torrentes completamente envueltos en emociones incontrolables. Estas emociones son unas emociones
fuertes, porque la pasión lleva consigo una fuerza muy grande que muchas veces es incontrolable. Por ello muchos dicen, este hombre enamorado hace unas locuras, pero es porque está apasionado. Hombres que a diario, quizás en medio de su amor, cada día le regala rosas a su esposa, le deja detalles en la habitación, le manda ramos de flores, le manda detalles a la casa, que no puede salir, dar una vuelta y de pronto asomarse por la ventana, lanzarle un beso a su esposa, de pronto salir corriendo, abrazarla, cargarla, y dice de pronto la esposa, tú estás como que loco. Esto es una pasión, un sentimiento envuelto en medio del amor, el cual muchas veces es incontrolable. Esta pasión muchas veces es incontrolable y es fuerza. Es una fuerza que nos impulsa. La pasión viene a ser una fuerza que nos impulsa, que nos lleva a actuar por encima del entendimiento razonable. Esto es la pasión. Nos lleva a actuar por encima del entendimiento razonable. Y es allí cuando decimos, como que no es cuerdo, porque hace cosas fuera de lo normal en cuanto al ámbito del léxico utilizado por el hombre, o en cuanto a lo que el hombre está acostumbrado a ver o escuchar. Esto es pasión. Pero partiendo del origen, del origen en el latín, pasio, asociado a una acción de padecimiento o de sufrimiento, hoy vamos a ver a un hombre apasionado por Cristo. Diga conmigo, estoy apasionado por Cristo. En la carta a los Gálatas, esta carta dirigida a todas las iglesias, específicamente en Galacia, no fue direccionada explícitamente a un grupo de hermanos en particular, a un grupo de hermanos congregados en una sola casa, sino a toda la iglesia de Galacia. Es decir, que toda la región de Galacia, o todas las iglesias en la región de Galacia, estaban necesitando este mensaje, esta exhortación. Es decir, que todos necesitaban esta palabra en particular. Pablo, en su saludación, comenzó a decir de esta manera: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amados hermanos, aquí en este primer versículo estamos nos dando cuenta donde Pablo está dando a conocer, está colocando una expresión literal donde les está mostrando a ellos quién es Él. Ahora Pablo se estaba mostrando a que Él era quien les estaba escribiendo. Como quien dice, dese a saber o nótese que soy yo, Pablo, quien les está escribiendo a ustedes. Ahora Pablo no lo hacía por vanagloria, porque si algo tenía Pablo era que todo lo que él había aprendido o lo que había adquirido en este mundo lo tenía por basura. Todo lo que el mundo le había ofrecido lo tenía por basura. Únicamente tenía por valioso lo que de Dios había recibido en el momento que tuvo el encuentro con Cristo. Entonces Pablo comenzó a escribirle: Pablo, apóstol, es decir, un enviado con un propósito en particular, con un mensaje en particular. Yo, pero no he sido enviado por hombres. Y no soy un hombre que llega a hombres como un hombre, sino como un enviado de Dios.
Hoy te quiero decir, iglesia, amado hermano que estás aquí sentado, amado hermano y amigo que estás conectado, que es necesario que nosotros entendamos cuando viene un mensaje de parte de Dios a nuestras vidas. Tenemos que entender y reconocer cuando quien nos está hablando es Dios. Tenemos que tener la capacidad de entender de que las palabras que estamos escuchando vienen de parte de Dios y no de parte de hombre. Pablo les daba a entender a ellos que no era un mensaje cualquiera, que no era un consejo de hombre, sino que era palabra de Dios la que le venía a ellos como tal en esa carta. De que era de parte de Dios que venía ese mensaje hacia Gálatas, hacia Galacia, hacia las iglesias allí en Galacia. Hoy te digo, iglesia, hay un mensaje preparado para ti de parte de Dios, que no viene de parte de hombre, ni por hombre, sino por voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu, escogiendo hombres que el mismo Dios ha escogido para transmitir o ser el canal a través del cual Dios derrama de su gloria y de su voluntad hacia los demás hombres. Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es decir, que cuando viene una palabra de parte de Dios, tenemos que nosotros tener en cuenta de que la palabra que llega a nuestras vidas tiene que ser de parte de Dios, que sea un hombre enviado por Dios, levantado por Dios, y que la palabra que traiga sea un mensaje completamente de Dios. Y el mensaje que tiene que llegar a nuestras vidas tiene que ser un mensaje cristocéntrico. Te he dicho, el mensaje que llega a tu vida tiene que ser un mensaje cristocéntrico. Pastor, ¿qué quiere decir? Que esté centrado y fundamentado en Jesucristo. Solamente en Cristo. Recuerda que únicamente a través de Jesucristo es que hemos recibido nosotros la salvación. Por lo cual, únicamente tiene que venir un mensaje en nuestras vidas que sea cristocéntrico, que esté fundamentado en Jesucristo y que sea en base a Jesucristo. Pablo les hizo entender de que ellos tenían que prestar atención a la palabra que iba a llegar a sus vidas, porque no se trataba de voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Un hombre apasionado por Cristo, pero entendiendo que la pasión a través de la Biblia nos muestra que aquel que está apasionado por Cristo es una persona que tiene que estar enterada de que él tiene que padecer y tiene que sufrir a través de nuestro amor a Jesucristo. Quizás muchos han visto en las redes sociales o en televisión una película llamada La Pasión de Cristo. ¿Cuántos la han visto? Y muestran cómo Cristo padece, sufre a causa de nosotros. La pasión de Cristo. Pero hoy estamos hablando de la pasión de un hombre por Cristo. Y el hombre que está apasionado por Cristo tiene que padecer y sufrir a causa de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a padecer y a sufrir por Cristo? El Señor les dé la fortaleza y la sabiduría para poder padecer y sufrir a causa de Cristo. Mi alma alaba el nombre de Cristo. Dice el versículo 2 de esta manera: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es decir, que Pablo no estaba solo cuando estaba allí. Pablo estaba con un grupo de hermanos que estaban en el mismo sentir. Diga conmigo, mismo sentir. Esto quiere decir que tenían la misma cosa en común, que estaban de acuerdo en el mensaje que se les estaba enviando a Galacia, o a las iglesias en Galacia, o a los Gálatas. Todos tenían en común de que estaban de acuerdo de que esta palabra era necesaria de ser enviada
a los hermanos en la fe que estaban en la iglesia en Galacia. Sigue diciendo el versículo 3, el 4 y el 5 de esta manera: gracia y paz a vosotros de Dios el Padre. ¿De quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos 3 versículos, si nos damos cuenta, el apóstol Pablo, o Dios mismo a través del apóstol Pablo, les está recordando, diga conmigo, recordar. Porque es necesario muchas veces que nos recuerden. La palabra dice que el Espíritu Santo es quien nos recuerda, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo les estaba recordando a través de Pablo, en esta escritura, a los hermanos en Galacia, del Evangelio. ¿Cómo así? Del Evangelio. Miremos lo que dice el versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios el Padre. Allí en ese versículo estamos dándonos cuenta dónde se está expresando el Evangelio en cortas palabras, de que por voluntad de Dios el Padre fue entregado, ¿quién? Diga conmigo, Cristo. Cristo para padecer y darnos a nosotros la vida eterna. Eso estaba sucediendo allí. Y Pablo estaba mostrándoles a ellos, o recordándoles, de que Jesucristo se dio a sí mismo, es decir, se entregó como una ofrenda. Se entregó como una ofrenda por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Fue una ofrenda misma para el Padre, el Hijo. Dios el Padre entregó al Hijo a morir por nuestros pecados como una ofrenda a sí mismo, para que nosotros, los que un día estábamos muertos en pecados y en delitos, hoy pudiésemos haber recibido vida y vida en abundancia a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos se alegran por ello? ¿Sabes? Esto lo que nos quiere decir es que Dios, en medio de su voluntad, lo que quiere para con nosotros es que nosotros entendamos de que el Evangelio radica en que Dios nos ha amado tanto que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Esto era lo que les estaba mostrando Pablo. Pablo, en pocas palabras, les estaba diciendo a ellos: recuerden el fundamento de nuestra fe. La carta a los Gálatas es un mensaje de parte de Dios a través de Pablo. Esta carta nos está mostrando a nosotros realmente la voluntad de un Dios lleno de misericordia, la voluntad de un Dios grande, donde este Dios nos está mostrando a nosotros y nos está recordando el fundamento del Evangelio. Y el fundamento del Evangelio radica en ¿qué? En que Dios, en medio de su voluntad, ha entregado a su Hijo para que nosotros recibiésemos salvación. Yo quiero que diga conmigo: Cristo basta para ser salvo. Diga conmigo: Cristo basta para ser salvo. Eso es lo que Dios nos está mostrando a través de este mensaje. No se preocupen por las redes sociales, que está trabajando con datos. Este es el mensaje que Dios nos está mostrando. Este es el mensaje que Dios nos está mostrando. De que el Evangelio radica solo en esto. De que la voluntad de Dios ha sido darnos salvación a través de una sola obra que únicamente la podía hacer el mismo Dios.
y era de haber entregado su vida para expiación de todos los pecados del hombre, para acoger al hombre que estaba muerto y ahora darle vida y vida en abundancia. Este es el mensaje central del Evangelio, de que entendamos realmente de qué trata el Evangelio como tal. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Esta es la presentación de Pablo del Evangelio de Jesucristo como tal. Pero ahora, ¿por qué Pablo comienza de esta manera? Porque Pablo está presentando el Evangelio nuevamente. Si estos hermanos ya habían hecho su decisión de fe, ya estos hombres habían comenzado a seguir a Cristo, ¿por qué Pablo nuevamente les habla del Evangelio o les está mostrando el fundamento del Evangelio? El fundamento del Evangelio estaba nuevamente siendo expuesto a todos los hermanos en Galacia en ese momento. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ahora, sucede de que esto acontece a causa de que estaba manifestándose algo terrible en medio de la iglesia. Había algo que estaba sucediendo en medio de la iglesia. Estaba sucediendo algo completamente terrible en medio de la iglesia. Había un acontecimiento en medio de la iglesia. ¿Y qué era lo que sucedía? Porque Pablo estaba hablándoles nuevamente del Evangelio a la iglesia. Sucede de que había un acontecimiento tan tenaz en ese momento, y era de que las personas habían perdido el fundamento real del Evangelio, la idea central del Evangelio. Hoy, en esta mañana, estamos en la escuela dominical. Y la escuela dominical nos muestra a nosotros, nos enseña a nosotros lo siguiente. Nos enseña lo siguiente. Y es esto, amados hermanos, de que allí ahí estaba sucediendo algo bastante terrible, y era de que habían perdido el sentido de lo que es el Evangelio, en qué radica nuestra salvación y de qué manera recibimos la salvación. Eso estaba aconteciendo. ¿Qué sucedió? ¿O qué va a suceder? Dice que en el Evangelio se muestra al hombre. El mensaje del Evangelio como tal muestra al hombre, el Evangelio como tal muestra al hombre como un ser infractor, como alguien que ha infringido, gloria al Señor. Gloria al Señor. En el Evangelio nos muestra a nosotros, a los hombres, como un infractor, como alguien el cual ha hecho algo malo. Este es el Evangelio. Muestra al hombre como un infractor que ha hecho algo malo. Es como un pequeño juicio o un gran juicio, donde el hombre ha sido un infractor. Y que en un juicio se necesita un infractor de la ley y se necesita un juez como tal. Gloria al Señor. En el Evangelio, realmente el Evangelio se muestra como poder de Dios para salvación. Ahora, este poder de Dios como salvación está envuelto en una situación. ¿Y cuál es la situación? De que el hombre en el Evangelio está como un infractor. Tú y yo somos infractores de la ley de Dios. Ahora, ¿cómo nos mostramos como infractores? Yo quiero ir a Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago 2, versículo 10.
Necesito un líder por allí que también me colabore con los textos bíblicos para que podamos salir más rápidamente. Y con tantas hojas. Santiago, capítulo 2. Entre tanto, me busca Romanos 3:23. Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice de esta manera. Romanos 3:23. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto nos muestra a nosotros que ya somos culpables en el momento que infringimos tan solo un punto de la ley. Es decir, que el hombre en el evangelio se muestra o es revelado como un infractor de la ley. Por el hecho de quebrantar un solo mandamiento, somos nosotros merecedores de vivir eternamente apartados de Dios o condenados eternamente. Esto nos muestra el evangelio por ser infractores. Ahora Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos está mostrando de que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos habíamos pecado o hemos pecado y hemos sido nosotros destituidos de la gloria de Dios a través del pecado. Es decir, que el pecado nos lleva a nosotros a apartarnos, a separarnos de Dios como tal. Por lo cual, nosotros como infractores de la ley de Dios merecemos un castigo y seríamos condenados como tal. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas las dádivas de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es, diga conmigo, la paga del pecado es muerte. Es decir, que no hay otro pago para el pecado. Mis hermanos, no esperemos a que haya el deceso de nuestro cuerpo y pretender de que alguien acá afuera pague la infracción que nosotros teníamos que pagar. Eso no sucede con Dios. Aquí en la tierra, papá terrenal te puede dar el dinero para que pagues una infracción de tránsito. Lo puede hacer. Pero delante de Dios, cada uno de nosotros somos responsables por nuestras acciones. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones. Por lo cual, cada infracción que cometemos o nosotros como infractores de la ley de Dios, merecemos pagar delante de Dios. Pero dice, pero la dádiva, es decir, la bondad de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús, es darnos vida. Si un hombre ha infringido la ley de Dios, el único remedio para salvarle se llama Jesucristo. El único pago, lo único que tiene valor como pago para la infracción del hombre es Jesucristo. Es el único que tiene valor como pago para la infracción de nuestros pecados. No existe nada que pueda hacer el hombre que está en vida por alguien que murió viviendo una vida de pecado. No existe nada que pueda hacer el hombre aquí en tierra. El que te digan lo contrario es un anatema, es una maldición, es una mentira. Pues la palabra de Dios nos muestra que únicamente nosotros somos los que tomamos la decisión. Y en medio de nuestra decisión, nosotros recibiremos o un castigo o recibiremos nosotros ser absueltos de aquello de lo cual se nos acusaba. Entonces, el evangelio nos muestra a nosotros de que es un suceso espiritual donde hay un juicio para el hombre. Pero este juicio, en medio de este juicio, Dios, en medio de su justicia, ha visto tener misericordia por nosotros, donde nosotros, siendo pecadores, un Dios santo que se hizo hombre, murió por nosotros para darnos vida
y vida en abundancia. ¿Será que Dios se merece toda la gloria? Claro que se la merece. Es decir, que el Evangelio nos muestra a nosotros un evento donde hay un Dios que es juez y que también es salvador. El mismo Dios que es juez para nosotros, ese mismo Dios es salvador para la humanidad. Ahora quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el Evangelio. Que nosotros no valíamos, que nosotros no teníamos derecho a recibir tal regalo de parte de Dios, sino que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, todos se lo saben, que de tal manera Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Fíjense la palabra que juega allí un papel fundamental. Y la palabra que juega un papel fundamental allí es creer. Es creer, no sentir. Es creer en Él. Yo siento que Dios me ama porque Cristo murió por mí, sí. Pero no es que tú sientas, es que tú creas. Y el creer es un acto de Dios que llega a nuestras vidas a través de la fe. Y la fe únicamente viene a nuestras vidas por el oír. Y el oír en nuestras vidas es desarrollado a través de la palabra de Dios. Es decir, que para que podamos escuchar la sabiduría, la revelación de parte de Dios, la voluntad de Dios para que la podamos entender, tenemos que haberla recibido por fe. Y la fe viene por la palabra de Dios. Es decir, que aquel que escucha la palabra de Dios es el que tiene la capacidad de poder recibir esta revelación que viene únicamente de Dios y no de hombres. Este es el Evangelio de Jesucristo, donde juega un papel fundamental un Dios que es juez, pero que también es salvador, y que hay un hombre que es infractor. Pero ese Dios, donde envuelve al hombre con su amor, que aunque el hombre fue pecador, Él entregó una ofrenda para salvar al hombre pecador. Pero para que este hombre sea acreedor de esta salvación, el hombre tiene que creer. Porque si no cree, no recibirá tal salvación que Dios ha dado a la humanidad. Dice la palabra en Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que tiene la capacidad de creer. No es de aquel que siente, sino de aquel que cree. Pastor, ¿por qué hace énfasis en el sentir? ¿Acaso no es bueno sentir? Sí, somos seres emocionales. Dios nos ha hecho seres emocionales, pero no para que seamos guiados por las emociones, sino por la certeza de su palabra a través del Santo Espíritu. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos han venido a una escuela dominical? La escuela dominical es para aprender. ¿Cuántos trajeron su libreta de apuntes? Se acabaron los amén. Mis amados, es necesario de que nosotros traigamos dónde apuntar y con qué apuntar. La palabra en el Antiguo Testamento dice que el pueblo se perdía porque le faltaba conocimiento. Y es necesario de que nosotros no corramos a la congregación o a la iglesia a buscar en medio de nuestras emociones a un Dios el cual necesitamos, sino que busquemos en medio del conocimiento que Dios nos ha dado al Dios que necesitamos.
porque las emociones no pueden ser el fundamento de nuestra vida como cristianos. Nuestro fundamento como cristianos es la palabra de Dios que ha sido revelada a nosotros los hombres a través del Santo Espíritu de Dios, con el cual hemos de tener una comunión santa. Amén. Romanos, ya lo leímos, Romanos 5, capítulo 8. Seguimos en Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versículo 6. Vamos al centro de la problemática. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gloria al Señor. Esta es la piedra en el zapato de los Gálatas. Esta era la piedra en el zapato de los Gálatas. Y esta es la piedra en el zapato de muchos creyentes actualmente. Desafortunadamente, esta problemática que se les había presentado a las iglesias en Galacia en ese tiempo, en aproximadamente los años 55 y 56 después de Cristo, es la misma problemática que estamos enfrentando en medio de las iglesias en estos tiempos. ¿Y a causa de qué? De una mala exégesis de la palabra, de un mal comprendimiento de la palabra, de un mal entendimiento de la palabra. ¿Y esto a causa de qué? De que muchos se están amontonando en base a sus propias concupiscencias y enseñando con base o en base a lo que ellos sienten y no conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Y dice entonces, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo que estaba sucediendo es de que Pablo les expresaba, estoy maravillado. En otras traducciones dice, estoy asombrado. En otra traducción dice, estoy aterrado. Esto quiere decir de que Pablo estaba asombrado, aterrado de lo que estaba sucediendo en las iglesias en Galacia. Y era de que aquellos hermanos en la fe se habían alejado. No era que se estaban alejando, era que ya se habían alejado. No era que estaban a un poquito tiempo o a una corta distancia de alejarse de Dios, de aquel que los llamó, es decir, del Padre, los llamó a través de su gracia en Cristo Jesús. Es decir, que el pueblo en Galacia se había alejado de aquel que los había llamado, de Dios, por seguir, mira lo que dice, para seguir un evangelio diferente. Pastor, ¿hay otro evangelio? No es que haya otro evangelio, dice la palabra, que no es que haya otro evangelio, sino que hay unos que se han pervertido y que pervierten las enseñanzas. Eso sucede en la actualidad. Y en estos tiempos la iglesia está viviendo tiempos como los tiempos que vivió la iglesia en Galacia, donde muchos hombres se han alejado, no se están alejando, se han alejado de Dios el Padre por seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando dice seguir, para seguir un evangelio diferente,
Es decir, que las personas han comenzado a seguir una enseñanza distinta. Es decir, han comenzado a escuchar y a practicar un mensaje que no es el mensaje que Dios estableció como es su evangelio. Eso es lo que está sucediendo en la actualidad en muchos lugares. Lo mismo que acontecía en las iglesias en Galacia. Pastor, ¿Galacia dónde queda? Galacia es una región en Turquía, en lo que hoy llamamos Turquía. Sucede de que hoy en la actualidad, desde muchas plataformas, porque no se pueden llamar altares, porque en el altar de Dios solamente se quema holocausto a Dios. Pero desde una plataforma puedes quemarle incienso al diablo si quieren. Pero en el altar únicamente la palabra de Dios ha de manifestarse y ha de proclamarse de la manera que Dios ha estipulado. Dice la palabra que para seguir un evangelio diferente han dejado, se han alejado, es decir, que han dejado de escuchar la palabra de Dios, y como no la escuchan, ahora siguen un mensaje diferente, porque un mensaje diferente es el que se les da de alimento a aquellas personas. Diga conmigo, tengo que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de los mensajes que nos traen, porque aparentan conducirnos al Rey, pero el fin de estos son la perdición, porque un solo camino nos conduce hacia el Padre y se llama Jesucristo. Amén. Sigue diciendo la palabra. En el versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir en el evangelio de Cristo. Sigue más adelante diciendo. Ahora, antes de ir más adelante, quiero ir a 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque vendrán tiempos, ¿donde qué? ¿Donde qué? Donde no sufrirán la sana doctrina. Regáleme un segundo. Es decir, que muchos van a dejar de sufrir. Recordemos que pasión del latín viene ligada a un sufrimiento o a un padecimiento. Es decir, que han dejado de ser personas apasionadas por la sana doctrina. Es decir, dejaron la pasión por la sana doctrina. ¿A causa de qué? De que hay hombres que se amontonan según sus concupiscencias para enseñar o llevar una enseñanza que no es la enseñanza de Jesucristo. Esto es lo que está sucediendo. De que no tienen la más mínima intención de sufrir el evangelio de Cristo, sino que en base a lo que ellos creen, lo que ellos sienten, en base a eso enseñan, tomando de base textos de la Biblia para hacer creer al hombre de que es palabra de Dios que les están llevando. Ah, pastor, entonces cuando nos hablan de la palabra de Dios, cuando nos toman la Biblia y los versículos bíblicos no nos están hablando de Dios, están utilizando los versos bíblicos únicamente. ¿Con qué tentó Satanás a Jesucristo? Diga conmigo, con palabra de Dios. Esto quiere decir que Satanás utiliza la palabra para tentar y para tratar de pervertir al hombre.
para tratar de enseñar al hombre de una forma distinta, para traer un mensaje distinto o un mensaje errado, el cual no es el mensaje de Dios. Es decir, que Satanás utiliza la palabra de Dios para desviar la voluntad de Dios en el hombre. Es decir, que Satanás utiliza un texto bíblico que es palabra de Dios, sacándolo de su contexto original para llevarlo a un fin distinto del cual Dios se había establecido. Y el hombre ha utilizado la palabra de Dios y la saca de contexto para llevar una enseñanza conforme a su concupiscencia para tener al hombre, diga conmigo, tener el hombre contento. ¿A cuánto le gusta estar contentos? ¿A cuánto le gusta que los tengan contentos en la iglesia? Tengan cuidado en medio de ese contentamiento. Porque cuando uno quiere que lo mantengan contento en la iglesia, quiere decir que nada más quiero que me digan cosas que me agradan. Y el evangelio no se trata de decirte cosas que te agradan. El evangelio se trata de mostrarnos a nosotros nuestra vida delante de un espejo y mostrarnos a nosotros cuán pecadores hemos sido, pero que solamente a través de la gracia de Dios hemos sido nosotros cambiados. Y a través de la gracia de Dios es que recibimos una salvación. El evangelio es el espejo donde diariamente nos debemos mirar para ver nuestras falencias. Es como si fuese un espejo donde nosotros nos colocamos delante de él con unas vestiduras blancas. Y que la vestidura blanca muestra todos los detalles que pueden haber en ella en cuanto a suciedad o en cuanto a mugres. Si tú vas con una vestidura completamente blanca, te sientas a la mesa a desayunar, sabiendo que antes de haber desayunado, cenado, almorzado, estabas completamente limpio. Pero de pronto al levantarte de la mesa, dices, voy a echarme un último vistazo para irme. Y de pronto te das cuenta de que cuando te colocas delante del espejo nuevamente, encuentras de que el chocolate, el café, el jugo te cayó encima de la ropa y es notorio la mancha que tienes allí. Esta vestidura blanca es nuestra vestidura espiritual, donde Dios nos habla a nuestra conciencia o a nuestra alma, a nuestro espíritu y nos dice, estás completamente mal. Y necesitas de que esa suciedad, esa mancha, ese pecado necesita ser borrado de ti. ¿Y cómo es limpiada? La ropa material se limpia con detergentes, pero nuestra vida espiritual, que es manchada por el pecado, puede ser únicamente limpiada a través de Jesucristo. Y esto lo logramos a través del perdón de parte de Dios. Pero para hallar perdón tenemos que reconocer nuestra falta y llegar humillados delante de Dios para que Él genere un perdón sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Quizás están acostumbrados a un mensaje donde el pastor se mueve de lado a lado, pero hoy el mensaje de enseñanza es un poco más pausado a causa de que es necesario de que aprendamos algunas cosas de esta manera. Quiero que vayamos y nos demos cuenta de que cuando la palabra nos muestra de que hay hombres que están enseñando un mensaje distinto al de Dios, nos damos cuenta hoy en día, si podemos hacer un análisis de los mensajes que escuchamos, podemos decir de que hay un evangelio el cual están enseñando, un mensaje el cual están enseñando basado en las emociones. Hay algunos que enseñan de que si tú no hablas en lengua, entonces no eres salvo porque no has sido sellado con el Espíritu Santo y no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces la persona toda la vida vive triste porque no fue bautizado con el Espíritu Santo en lengua y entonces nunca tuvo el Espíritu Santo de él dentro de él. Por lo cual, si no tuvo el Espíritu Santo, no tuvo quien lo guiara. Entonces se pierde esta persona. Un mensaje emocional, donde viven la gente únicamente por las emociones. Cristo se movió, el Espíritu Santo de Dios se movió porque yo pude sentir
no se basa el evangelio en nuestro sentir, en nuestras emociones. El evangelio está basado en una obra espiritual que Dios hizo y un mensaje que ha sido dado a los hombres. En medio de este movimiento se mueve hoy una nueva enseñanza o un nuevo mover. Se llama la nueva ola, y la nueva ola se llama la nueva ola profética. ¿Cuántos han escuchado esta ola profética? Desafortunadamente, hace un tiempo, alguien me dijo: pastor, para que la iglesia se te llene y para que veamos multitudes, hay que meternos en la ola profética. Ya yo estoy allí. Me lanzó esta expresión: vive el Eterno que está en los cielos, que es quien nos revela su verdad. Pero ¿qué base bíblica puede haber para todo esto? ¿Qué voluntad perfecta de Dios puede haber en esto? A nosotros no nos puede mantener una ola profética, es decir, que todos los mensajes que se lanzan son un mensaje profético, donde todo va a estar bien, pero resulta que estas profecías que se dan diariamente en estos mensajes son únicamente profecías de prosperidad. Y esta es otra enseñanza que se ha movido y que se sigue moviendo. Y todo bajo las emociones. Jeremías capítulo 17, versículo 9, quiero que me lo busquen para seguir, para tener una base con la cual hablarle con respecto a este mover. 17:9. Es decir, que estos son unos evangelios basados en emociones llamados sensacionalistas. Que si no sentí, el culto no estuvo bueno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Eterno. Es decir, que yo no puedo mantener a la iglesia, o sí puedo hacerlo, pero no debo hacerlo. Puedo mantener a los hermanos contentos en base a lo que en mi corazón, en mi concupiscencia tengo. Yo voy a hacer esto para mantener a los hermanos contentos, para sumar multitudes a la iglesia. Pero la palabra lo que dice es otra cosa, que el Espíritu Santo de Dios es quien convence al hombre del pecado. Y solamente convenciendo al hombre de que es pecador y que debe arrepentirse, el hombre le sigue a Dios. ¿Por qué? ¿Por lo que siente o por la convicción? Por la convicción. No es por lo que sentí. Si te estás dejando llevar por lo que sientes, estás mal. Tienes que dejarte llevar es por la convicción en la palabra, es decir, por lo que Dios te ha revelado en su palabra. Es decir, que si nunca sientes que Dios está a tu lado, ¿estás perdido? No. Yo no sigo a Dios porque sienta que está a mi lado. Yo sigo a Dios porque sé que está conmigo. Él ha dicho, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Es más valioso para nosotros o más certero el sentir que está al lado o el saber que está? El saber que está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque nuestra vida en Cristo radica en nuestro creer, en nuestro convencimiento, no en nuestro sentir. Porque de sentir algo sobrenatural a nuestro lado, de pronto un demonio puede estar a tu lado y te hace rizar los cabellos o los vellos y dice, la presencia de Dios está aquí porque sentí como me erizaba. Pero como creíste, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Entonces nuestro caminar con Dios no radica en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha dispuesto en su palabra. Porque el sentir de los hombres nos puede llevar a la perdición. Entonces, un evangelio basado en emociones. Y venlo, gloria a Dios, aleluya. ¿Y cuántos reciben esta palabra? ¿Quién no va a recibir una palabra que dice que vas a recibir grandes bendiciones económicas o materiales? Todos tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad. Y cuando se nos dice que va a estar todo bien,
nos agrada. Pero cuando se nos dice, si no obras en justicia y en verdad tienes una consecuencia, no nos gusta. Entonces nos sentimos mal. Entonces Dios no estuvo allí porque me sentí mal. Y el sentimiento de malestar quiere decir de que Dios no estuvo en ese lugar. Para nada. El evangelio materialista o de la prosperidad está ligado allí. No porque haya un evangelio distinto, sino porque hay una enseñanza en base a las concupiscencias del hombre, en base de los deseos del corazón del hombre. Romanos 4:17, ¿qué nos dice? 14:17, ¿qué nos dice? Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el evangelio de Dios no es comida ni bebida. ¿Y qué se lo enseña en el evangelio de la prosperidad? Bien materialmente. Estar bien materialmente. Que vas a estar bien. El mejor tiempo de tu vida está por venir. Los mejores días de tu vida están por venir. Únicamente profecías de estar bien. Y estar bien. Y estar bien. Y vas a obtener. Y vas a obtener. Y el Señor te dará. Y el Señor te multiplicará. Y ensanchamiento. Pero no vendrá a nuestras vidas sin sometimiento. No vendrá a nuestra vida sin sometimiento. Y únicamente manipulan al hombre en base a sus necesidades. En base a las necesidades del hombre lo manipula el hombre. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? La palabra dice en Romanos 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a suceder? Y las demás cosas vendrán por añadidura. En otro texto dice, y todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Para que las bendiciones lleguen a nuestra vida de parte de Dios, tenemos que escuchar la voz de Dios atentamente y ponerla por obra. Las bendiciones que vienen de parte de Dios. Pero el engaño que viene de parte de Satanás en medio del pecado, dice el Señor me bendice y estoy bien. Y no busco arrepentimiento porque tengo la vida económica resuelta. Es un engaño de parte de Satanás. Mi alma alaba el nombre de Cristo. Lucas 12, del 13 al 21. Antes de ir a Lucas 12, Lucas 12 del 13 al 21 nos habla del joven rico. Nos habla del joven rico. Y nos muestra cómo un joven rico, si ve que va a haber dificultades con eso, lo apaga. Mi alma alaba el nombre de Cristo. Lucas 12, del 13 al 21 nos habla de un joven rico, el cual había dicho que guardaba toda la palabra de Dios y quería seguir a Cristo. Pero Jesús le dijo que si quería seguirle, entonces lo único que le faltaba era tomar todas sus posesiones, venderlas y regalarlas. Pero este hombre joven se entristeció, dio media vuelta y se fue. Y no volvió más. ¿Sabes por qué? Porque su corazón estaba pegado a las cosas materiales. Y nos duele cuando nos hablan de las cosas materiales, que tenemos que desprendernos de ellas. Filipenses 4:12. Filipenses 4:12 nos dice de esta manera, o nos da un consejo que nos dice,
sé lo que es vivir humildemente o en escasez. Y también sé tener abundancias o vivir también con bendición. En todo y por todo estoy enseñado para estar saciado. Él estaba también aprendido para estar saciado como también para tener hambre. Esto lo expresó el apóstol Pablo, que él aprendió a vivir en medio de la escasez y también de la abundancia. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a que no todo el tiempo vamos a estar bien y que también no todo el tiempo vamos a estar mal. O que no todo el tiempo vamos a tener abundancia y no todo el tiempo vamos a tener escasez. Pero que así como hemos tenido abundancia, también puede llegar la escasez. Pero tenemos que aprender a vivir en todos los tiempos. La palabra dice que hay tiempo para sembrar, tiempo para cortar, hay tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para dar amor, tiempo donde no podemos dar amor. Hay tiempo para todo. Eso está en el libro de Eclesiastés. Entonces tenemos que aprender en qué tiempo estamos viviendo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? El problema en Galacia radicaba en que los hermanos que estaban en Galacia, entre ellos habían algunos hombres, escribas y antiguos judíos, los cuales habían vivido bajo la circuncisión. Y estos estaban enseñando ahora que para ser salvo, Cristo no era completamente suficiente. Que la obra que hizo Jesús en la cruz no era suficiente, sino que el pueblo necesitaba circuncidarse. Es decir, necesitaba hacer una obra. Es decir, que necesitaba circuncidarse para poder acceder al reino de los cielos. Es decir, Jesucristo más una obra. Eso era lo que se estaba vendiendo. El mensaje que estaban trayendo en ese momento. Y era la gracia más la obra. Lo que estaban haciendo en ese tiempo era que estaban dando una enseñanza completamente distinta. Y era de que Jesucristo no era completamente suficiente para recibir la vida eterna, sino que necesitaban circuncidarse. Necesitaban circuncidarse para poder obtener la vida eterna. Mi alma alaba el nombre de Cristo. Este era el mensaje que se estaba dando. Por lo cual, Pablo se vio en la obligación de lanzar o llevar este mensaje a las iglesias en Galacia. Y era de que había un mensaje completamente errado, el cual se estaba dando. Gloria al Señor. Se estaba llevando un mensaje completamente diferente. Y era que necesitaba el sacrificio de Cristo, necesitaba la obra del hombre en cuanto a la circuncisión. Pero la palabra de Dios nos dice completamente lo contrario. Que solamente Jesucristo basta para nosotros recibir la salvación y la vida eterna. Al hombre le han dicho, ve de rodillas. Y el hombre se va de rodillas subiendo un cerro para hallar gracia ante los ojos de Dios. Nosotros no necesitamos flagelarnos físicamente, aceptarnos físicamente para hallar gracia delante de los ojos de Dios. Lo que hemos recibido y lo que recibimos de parte de Dios es únicamente por su misericordia. Porque nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos como sacrificio nos hace merecedores de algo de parte de Dios. Lo que recibimos, sean sanidades, milagros, lo recibimos por mera
gracia y misericordia de Dios hacia nuestra vida. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Dáselo fuerte que es para Él. La palabra en Mateo capítulo 16 del versículo 25 al 26 nos enseña Jesús diciendo estas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es decir, que aquel que quiere seguir a Cristo sabe de que el amor hacia Cristo nos conlleva a nosotros a sufrir y a padecer. Pero el amor apasionado nos da la capacidad de resistir el sufrimiento y los padecimientos. ¿Cuántos están apasionados por Cristo? Pablo vivió en la escasez, vivió en abundancia y supo vivir en todos esos momentos. Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Pablo pasó de comer manjares a comer en medio de escasez. Pablo pasó de vivir y dormir en un techo, el hombre dice digno, quizás a dormir incómodamente. Y todo esto a causa de su pasión por Jesucristo. Pablo pasó de sentarse con gobernantes y mandatarios a la mesa y reír con ellos, a ser perseguido por gobernadores y a sufrir en un calabozo. Pablo pasó de ser apedreador, pasó de ser perseguidor a ser perseguido y ser apedreado. Y todo por ser un apasionado por Cristo. Un hombre apasionado por Cristo es lo que el Señor quiere levantar en esta mañana. Hombres y mujeres que sean apasionados por Cristo, que tengan la capacidad de sufrir y padecer a causa de un evangelio que es veraz, que no necesita una obra para que nosotros recibamos vida eterna, que no se necesita complemento, porque el evangelio de Jesucristo es completo, porque el sacrificio de Cristo ha sido completo. Un evangelio que no es sensacionalista, un evangelio que no es materialista, sino que es un evangelio que es poder de Dios para salvación. Un evangelio completamente santo es el que necesita la humanidad para ser salvos. Y a causa de este evangelio, muchos se levantarán en contra de nosotros, nos señalarán y aún nos expulsarán de congregaciones, aún nos cerrarán las puertas, aún nos tildarán y nos señalarán de fanáticos o religiosos por amar a Dios de la manera que Dios quiere que nos amen. ¿Recuerdan el mensaje del domingo anterior? No, que el amor, quien ama, sufre. Y el amor de Dios nos causa sufrimiento, porque quien ama, sufre. Y si estás dispuesto a amar a Dios, ámalo apasionadamente, porque en la pasión hay sufrimiento y hay padecimiento. Pero aquel que sufra y padezca a causa de Cristo, un galardón grande recibirá. Dios le dio la capacidad a Pablo de recibir la revelación de que se acercaba su partida de esta tierra, y le dio la capacidad de recibir el poder decir: he acabado mi carrera y solamente me quedará esperar recibir la corona de justicia que me entregará el gran juez justo. Quiero que te coloques sobre tus pies. Quiero que te coloques sobre tus pies. Cierra tus ojos por un momento. La palabra dice:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hemos de ser esparcidos como fueron esparcidos los grandes mártires. Hemos de ser perseguidos como fueron perseguidos los grandes mártires. En el mundo hemos de tener aflicciones, pero confiemos porque el Señor ha vencido. Padre eterno de gloria y majestad, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú has estado aquí en medio de nosotros, porque tu palabra nos ha dicho que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Sabemos que tu presencia es real porque hemos creído en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu amor incondicional. Gracias por tu amor, amado Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque habitas en medio de nosotros. Padre, hoy bendigo, Señor, este remanente que ha llegado en esta mañana. Tráele paz, tráeles gozo, tráeles sabiduría, tráeles discernimiento y permítele, Señor, avanzar y no dejar, Señor, que sus corazones sean pervertidos por una enseñanza diferente a la que tú has traído. Padre, gracias por darnos la capacidad de resistir, por darnos la capacidad de entender, por darnos a tu Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Gracias, eterno Dios. Bendigo, Señor, en tu nombre a este pueblo que está conectado en las redes sociales, a estos hermanos, Señor, que están aquí presencialmente, a los amigos que están en casa. Dios mío, oro por aquellos que están padeciendo enfermedad y he creído, Señor, de que ellos ya han recibido sanidad y lo que estaba entorpeciendo su salud es arrancado ahora en el nombre de Jesús. Y proclamamos, creyendo de que ya han recibido la sanidad. Un milagro se ha gestado en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por el milagro. Les bendecimos a los hermanos y a los amigos. Les invitamos que el próximo miércoles estén conectados con nosotros y el domingo en la escuela dominical. Amado Dios, oro por aquellos hermanos que están presentes, que están padeciendo enfermedad, sufrimientos o padecimientos. En el nombre de Jesús, tráele sanidad a sus vidas y concédele, Señor, la victoria a tus hijos. En el nombre de Jesús, bendecimos este sector, Señor, los vecinos y amigos, en tu nombre, amado Jesús, y creemos, Señor, que solo tu verdad nos hace libres. Dios mío, solamente hay un camino. Tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Y tú has dicho, nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Jesús.